tener presente con nosotros José Luis Gonzalo Sánchez Molero, que es el decano, a pesar de lo joven que es el decano de la Facultad de Documentación de la Complutense, especialista en la historia del libro. Hizo su tesis sobre la educación de Felipe II y de ahí pasó a estudiar la biblioteca del Escorial, sobre el fondo original de la biblioteca. Varias monografías, las bibliotecas de los miembros de la Casa de Austria durante el siglo XVI, Carlos V, Felipe II, María de Hungría, Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España de 1997 y el Premio Bartolomé José Gallardo de 2002, que a mí me parece mucho más importante porque Gallardo era con mucho bibliógrafo más importante del siglo XIX. Durante 3 años fue becario en Filobiblon con Ángel Gómez Moreno, y su interés por el libro antiguo pues ya se ha extendido desde Europa, desde España, hasta Etiopía y Japón. Ha sido comisario de varias exposiciones, la más importante actualmente, o sea, desde hace 3 años, la Biblia Poliglota Complutense. Y cedo la palabra a José Luis. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por la presentación, Charles. Y bueno, encantado de veros a todos. El primer día sí que asistí al seminario, el segundo día no he podido, pero este tercero ya no me podía escapar. Voy a hablaros sobre el análisis material y histórico del libro antiguo, que se corresponde bastante bien con mi formación. Mi formación inicial es la de historiador y claro, luego poco a poco, por mi tesis doctoral, como ha dicho Charles, pues fui derivando hacia el libro antiguo por la necesidad de entender los libros de la educación de Felipe II, y así que hice pues un aprendizaje directo con los fondos de la Biblioteca del Escorial, y es lo que la verdad es que me ha marcado en mis investigaciones posteriores. He preparado un PowerPoint y también he traído algunos de mis libros antiguos que normalmente llevo cuando el seminario se hace en Madrid, pero que aquí por vía pantalla, por vía Zoom, pues lo veo bastante más difícil, pero no obstante yo los he traído porque si no los toco, al menos yo no me inspiro. Es la primera vez que intervengo por Zoom, así que voy a intentar proyectar la pantalla. Vamos a ver si lo consigo a la primera. Compartir pantalla. Aquí se ve un PowerPoint. Empiezo a proyectar. Estoy compartiendo, creo. Sí, se ve bien, se ve bien. Solo Vale. tienes que darle a la presentación completa para que se ponga en pantalla completa y ya está. Bueno, pues mi intervención va a tener 3 partes en esta primera media hora. La primera parte es muy sencilla, la segunda es un poco más extensa y la tercera veremos algunos ejemplos prácticos de ese análisis material e histórico que se puede hacer de los libros antiguos. Y por eso quería empezar elogiando el papel que tiene Filobiblon como herramienta para ese análisis de la historia del libro. La verdad es que los orígenes de Filobiblon, como ya sabéis todos, y más aquí los fundadores del proyecto, los continuadores del mismo en diferentes etapas, pues su pretensión inicial no era dedicarse a la historia del libro, pero claro, su búsqueda de esa base de datos y la ampliación continua de los contenidos que tiene Filobiblon hace que se convierta en una mina para el que realice la historia del libro. No se trata ya solo de buscar las fuentes manuscritas o impresas de la literatura en castellano, en gallego, en portugués, en catalán, sino que de cada libro han ido añadiendo una información
que va desde la encuadernación a los antiguos posesores, la asistencia de libris, de anotaciones manuscritas, etcétera, 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 que hace que cada libro o cada pieza manuscrita o impresa que se va incorporando a la base de datos de Philobiblon nos proporcione una información muy rica sobre cada uno de los ejemplares. Y además una información que se puede decir que es en tiempo real, porque cada uno de los miembros que trabaja en Philobiblon, cuando hace un descubrimiento, una anotación y la traslada a la base de datos, sin necesidad de que esté publicada en una revista científica, pues ya la está poniendo a disposición del resto de la comunidad científica, tanto en el campo de la filología como en el campo de la historia. Y eso es uno de los grandes méritos de Philobiblon y además en muchos aspectos se ha adelantado a otras bases de datos como de antiguos posesores, que ahora sabéis que es uno de los hits, paréis, de las bibliotecas de fondo antiguo, pues eso Philobiblon ya lo incorporó muchísimo antes en su base de datos. Y ahora es una de las tareas prioritarias de muchos de los bibliotecarios que tienen fondo antiguo en sus bibliotecas. Bueno, hecha esta introducción, para que veáis cómo se puede aplicar todo lo que vamos a ver a continuación e ir añadiendo o buscando a la base de datos de Philobiblon, cada uno se acerca a la base de datos con diferentes perspectivas, unos aportan, otros simplemente buscan información y deberían siempre citar de dónde sacan esa información. ¿Cuál es ese valor que para mí tiene Philobiblon? Porque pues Philobiblon ha visto desde el principio el libro antiguo como un testimonio histórico. Es verdad que al principio lo veían como un testimonio histórico que permitía comprender mejor la evolución de la lengua o de las diferentes lenguas que se abordan en esta base de datos, pero también supuso y supone una manera de acercarse hacia el libro antiguo. Si solo nos acercamos hacia el libro antiguo como un producto de patrimonio que hay que preservar, esos tesoros que parece que no se pueden tocar, si solo nos acercamos al libro antiguo como un texto y no nos interesa nada más que el texto, estamos retirando al propio libro su principal valor, que para mí es el de testimonio histórico. Y esos libros, trabajar con libros antiguos, sobre todo cuando los tenemos en bibliotecas históricas, donde esos fondos se han ido incorporando de una manera paulatina a lo largo del tiempo y respondiendo al contexto histórico en que esos libros se compraban por algo, porque se necesitaban para algo, no es lo mismo que un bibliófilo actual que los compra desde diferentes lugares y con una intencionalidad que ya no es la contemporánea a la producción de los propios libros, pues cuando tenemos todos esos libros, pues podemos empezar a trabajar con ellos como si fueran las teselas de un mosaico. Porque es verdad que cada ejemplar conservado es una pieza única y cuando llegamos hasta él lo vemos como una pieza única, pero siempre debemos de ser conscientes de que en origen formaron parte... Solo que son 2 horas. ¿Qué? Eso pasaron 2 horas. Sí, no hice nada. ¿Fuiste a la artesa? Sí. Hola. Mira, Forman parte de un conjunto más amplio. Los libros suelen estar acompañados de otros libros. Suelen, a veces hay personas que solo tienen un libro en la vida, pero en general los libros antiguos los libros en todas las épocas suelen formar ese escenario más amplio que son las bibliotecas. Y hemos de verlos dentro de esas bibliotecas. También hay otra cosa que a mí me interesa mucho y que Charles ya ha enunciado. Yo empecé con el análisis de la biblioteca de Felipe II, pero después mi docencia en la universidad, dando historia del libro y historia de las bibliotecas, me ha hecho tener una perspectiva del mismo que no es exclusivamente occidental, al contrario. Si planteamos la historia del libro como algo que empezó con Homero, transmisión oral, Grecia, civilización romana, copistas medievales y luego rápidamente llegamos a Gutenberg y ya la imprenta, se acabó la historia del libro, la imprenta fue lo mejor, nos estamos olvidando que el producto librario es mucho más complejo y tiene una extensión universal. Ha habido otras civilizaciones
otras culturas librarias, y ese estudio ha de estar muy presente cuando uno se acerca a un libro. Tenemos que ser conscientes de que existe un libro islámico, que no somos, pero a veces nos olvidamos, de que hay un libro antiguo oriental, chino, japonés, como lo queramos denominar, y también tenemos ejemplos de libros que no tienen nada que ver, ni siquiera en su formato, con el libro occidental, como es el libro Poti en la India, o como los propios sistemas de protoescritura andinos, como los quipu, que son cordeles anudados, que rara vez alguien al verlo va a pensar que eso es un libro. Sin embargo, para las culturas andinas funcionaban como un sistema de transmisión textual e incluso como libros. Aquí es donde he traído yo alguno de ellos para mostrarlos en pantalla. Supongo que tengo que cerrar el PowerPoint un momento para que se me vuelva a ver en pantalla, o se me ve en pantalla al mismo tiempo. Óscar. Déjame esperar un segundo, a ver si se puede hacer sin necesidad de que cierres el PowerPoint. Ahora se te ve mejor. ¿Sí? Pues bueno, ahora los puedes enseñar. Va a ser muy breve, y eso reconozco que es para dejaros con los dientes largos, como se suele decir. No te preocupes. Lo que pasa es que ahora se te ve el perfil del hablante y ahora se te ve más grande para que puedas enseñarnos tus gráficos. Claro, yo me veo pequeñito. Bueno, pues lo primero, esto de aquí. Claro, si esto lo enseño, diréis, eso no es un libro. Diréis, eso es un abanico o algo así. Bueno, esto es un libro Poti de la India. Y si lo desencuadernamos, entre comillas, y lo abrimos, no sé yo muy bien qué se ve, porque como digo, yo me veo en pequeñito. Estas hojas unidas por un cordel en el centro, esto es un libro. Estos libros Poti de la India su origen es de hace miles de años. El que yo tengo no es de hace miles de años. Es un producto que se vende a los turistas en Tailandia y debe tener poco menos de 100 años. Ahora, materialmente, esto es un libro. Y en la India todavía hay bibliotecas de miles y miles de ejemplares de estos libros. Claro, qué diferente a nuestro concepto de libro occidental. No he traído rollos, porque los rollos ya los conocemos todos, y la verdad es que difícilmente nos vamos a encontrar con rollos antiguos de papiro egipcios, griegos o romanos en nuestras bibliotecas. Así que ¿para qué? Solamente si somos arqueólogos, nos encontramos la tumba de Tutankamón III o algo así, pues entonces tendremos la oportunidad. Pero sí estamos muy familiarizados con un concepto de libro que es el concepto de códice. Vosotros también habéis visto codicología. Charles Forhaber ha hablado de que también me gusta, o que me he derivado hacia el libro etíope. Yo he derivado al libro etíope por una sola razón, porque son fósiles arqueológicos, fósiles bibliológicos. Si os enseño este libro, claro, esto, para quien sepa lo que es el Salterio de San Ruperto, pues buscadlo luego en internet, diréis, José Luis tiene un facsímil del Salterio de San Ruperto, que existe. El Salterio de San Ruperto es del siglo IX, es de este tamaño, un libro miniatura, un salterio para el monje ir leyendo los salmos todos los días, que era su obligación, leer el salmo, así que lo tenía como libro de miniatura o de bolsillo, pero esto no es ni un facsímil ni es el Salterio de San Ruperto. Esto es un códice etíope en miniatura. Su encuadernación, su disposición, y si lo abrimos, no se va a ver muy bien, pero veréis que hay un picado. Hay un pautado a punta seca. No sé si se ve. ¿Así mejor? Hay un picado, hay un pautado a punta seca y hay tinta negra y rúbrica en tinta roja. Bueno, pues esto no es del siglo IX, aunque materialmente dé la impresión de que es del siglo IX. Está en Ge'ez, la lengua sacra de los etíopes. Está encuadernado como si fuera del siglo IX, pero esto no creo que tenga también más de 100, 150 años. Etiopía se quedó como un territorio aislado del resto del mundo cristiano y hasta el siglo XIX siguieron, y hasta la actualidad, siguieron produciendo libros como lo habían aprendido antes de la invasión musulmana de Egipto en el siglo VII. Por tanto, esto es un fósil bibliológico. Ha sobrevivido hasta nuestra época. Luego tenemos los libros antiguos orientales. Aquí he traído uno de ellos, el Miyako Meisō-Zue, que ya llama la atención por la encuadernación tan sosa que tienen los libros chinos y japoneses, y si lo vemos,
incluso si yo lo abro, pues aparte del idioma y del tipo de papel, nos parece que es un libro en formato códice. Sin embargo, aparenta ser un libro en formato códice, pero el plegado de sus cuadernillos, en realidad de sus bifolios, no tienen cuadernillos, son solo bifolios o cuadernillos de un solo folio. Yo la primera vez que me enfrenté a uno de estos libros, y fue en la Biblioteca del Escorial, un libro chino de Felipe II, pues yo lo primero que pensé, esto, si hay algún bibliotecario, dirá, este hombre no le dejo tocar más libros en mi vida. ¿Mm? Bueno, pues aparentemente es un libro intonso, pero no es un libro intonso. Como el papel japonés o el papel chuan chino es prácticamente translúcido, es imposible escribir por ambas caras, lo cual les lleva a plegar los libros de forma diferente a como lo hacemos nosotros, dejando la parte interior fuera de la vista del lector, porque si no quedaría hoja escrita, hoja en blanco, hoja escrita, hoja en blanco, si lo plegáramos como un libro occidental. Y esto que tengo aquí es una guía de viajes, el Miyako Meizō-Zue de 1783, y hay cosas de él que no son tan distintos. Es decir, la lengua nos parece distinta, pero esto es el índice, como en un incunable, que el índice se pone al principio. No sé si veis las marcas rojas, son los ex libris de los propietarios que firman con sello. Siguen firmando con sello en las culturas orientales. Y naturalmente luego es un libro xilográfico magnífico. Aquí empieza el libro, aquí empieza el viaje, el anciano lleva su librillo, su criado, y una persona le está enseñando la dirección hacia la que debe viajar. Y luego todo él. Esto en clase, cuando lo reparto, los alumnos se dedican a verlo y a no escucharme, lo cual me ayuda mucho para poder decir cualquier cosa mientras ellos están atendiendo al libro. Pero aquí no voy a tener esa oportunidad. Bueno, solamente era por no perder la costumbre que tengo de dar siempre clases con libros antiguos y que los alumnos puedan acercarse a ellos. Yo aprendí así en el Escorial, manejando los propios libros, tuve la oportunidad de que me dejaran y pedagógicamente yo cuando empecé con PowerPoint me parecía que el alumno perdía mucho. Y los libros están hechos para ser tocados y para ser leídos. Es verdad que los bibliotecarios que estén aquí o los conservadores me dirán, no, pero sí, pero usted no. Bueno, pues yo sí que me gusta tocarlos. Vuelvo al PowerPoint a ver si lo conseguimos. ¿Lo estáis viendo el PowerPoint? Tienes que compartir la pantalla de nuevo otra vez. Vamos al Zoom. Compartir pantalla. Bien. Ahora ya estamos viendo tu pantalla. Pones la presentación en grande y ya está. Perfecto, José Luis. Bueno, esto era un gráfico para que se viera un poco los diferentes tipos de libros que nos podemos encontrar, los libros de la era de la protoescritura, la era del libro manuscrito, la era del libro impreso, la era del libro digital, pero bueno, esto digamos que es para historia del libro, queda muy bonito cómo se mueven los dibujitos, como supongo que vais a tener el PowerPoint todos vosotros, ¿no? Les pasamos el PDF, ¿no, Óscar? El PDF luego lo tienen los alumnos, ¿verdad? De los PowerPoint. Sí, cuando acabe el curso se les reenvía otra carpeta con materiales en el que están todas las actividades de los ponentes y algún otro artículo más de apoyo. Así que no hace falta que... Vamos, lo utilizas esta mañana te he mandado un artículo, un capítulo, no sé si les ha llegado. se los van a mandar ahora. Vale. ¿Vale? Así voy remitiendo a eso. Bueno, pues el libro, como veis, pues nos podemos acercar a él también desde una perspectiva arqueológica. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Todo libro, desde que está cerrado, desde que lo empezamos, lo leemos y terminamos, podemos ir encontrando una cantidad de información material e histórica que se ha ido plasmando a lo largo del tiempo en sus páginas, en sus cubiertas y en lugares a veces insospechados del propio libro, como son los lomos, si tenemos la oportunidad de reencuadernarlos y llegar hasta esa parte oculta de los propios libros.
Bueno, ¿qué objetos, ese testimonio histórico, cómo nos hemos ido acercando a él desde el punto de vista de la investigación? Por un lado tenemos los estudios tradicionales sobre el libro antiguo, que no son menos válidos que los siguientes, pero son los estudios tradicionales. Tenemos la perspectiva repertorial, todo responde a su época, es decir, lo primero que interesó o que preocupó fue tener repertorios, inventarios, catálogos de todo el patrimonio bibliográfico que existía. Hemos hecho tipobibliografías, biobibliografías, etcétera, etcétera. Tener el control de todo ese material bibliográfico ha sido una tarea ímproba desde el siglo XIX hasta la actualidad. Primero con papeletas, después con ediciones impresas, ahora ya evidentemente con la automatización a través de los catálogos en red, en línea. Es una forma de acercarnos al libro antiguo, tener esa perspectiva repertorial, que es fundamental además para cualquier tipo de investigación. Si no existe un control bibliográfico, no vamos a localizar esos libros. Después, a fines del XIX y principios del siglo XX aparece la perspectiva material, la bibliografía material, que otros denominan escuela anglosajona, creo que vosotros ya sabéis bastante de ello, de Gaskell, etcétera, que es acercarse al libro como un objeto material e histórico. Esta perspectiva anglosajona hay que decir que tiene un origen bastante filológico y que en realidad, aunque en bibliografía lo aplicamos a los libros impresos, el origen, el modelo es la codicología. Es decir, no hacían otra cosa que el mismo análisis material de un ejemplar único que era manuscrito y que por lo tanto había que detectar, analizar y catalogar o describir todas esas características únicas de un manuscrito que tenían mucho que ver con su materialidad, soporte, con su escritura, con sus signaturas, con su organización en cuadernillos. Pues la escuela anglosajona inicialmente se vio con esta preocupación de cuál era el texto original perfecto, auténtico de William Shakespeare, y entonces entre las copias manuscritas del siglo XVII y las primeras ediciones impresas de las obras de Shakespeare de la misma época, pues tuvieron que idear un sistema de investigación que permitiera dilucidar cuál era la versión más auténtica de un texto shakespeariano. Y aquello permitiría dilucidar cuál era un texto corrupto y cuál era un texto más auténtico. ¿Cómo? Entendiendo cómo se copiaban los manuscritos, entendiendo cómo se imprimía un libro en el siglo XVII. Con esa información era más fácil decidir si un texto o no, una versión o no, tenía más valor o no. Claro, de esa perspectiva material, que luego ha sido muy útil para la incunabunística, pasamos a la perspectiva textual, es decir, el análisis de la transmisión de los textos, que como veis, la perspectiva material o la perspectiva textual, si la planteamos desde la perspectiva de la escuela anglosajona, iban muy paralelas. La perspectiva textual es probablemente la que en Philobiblon empezó siendo lo que más interesaba, pero después ha ido incorporando la perspectiva material y si lo tenemos también en cuenta, no es la pretensión exacta de Philobiblon, pero al final su base de datos acaba convirtiéndose también en un ejemplo de investigación repertorial. A partir de los años 70, con la historia social de la cultura escrita, la historia de la lectura, pues aparecen nuevas perspectivas, que es la perspectiva cultural. De Roger Chartier sería el ejemplo más conocido, es decir, una historia cultural que se plantea no solo cómo se transmiten los textos, no solo cómo se copian los textos, no solo cómo se imprimen los textos, no solo cómo se cataloga ese texto en manuscrito o impreso, sino al final cómo se leen los textos, cómo el lector llega a los mismos y empiezan los análisis de historia de la lectura que evidentemente en este juego que acabamos de decir anteriormente de excavación arqueológica, pues vamos avanzando en capas y vamos viendo el libro de maneras muy distintas, sacando información muy distinta. En este caso del lector, que a veces el lector es mudo, pero en otras ocasiones el lector no es mudo y deja sus huellas de lectura. Y luego también en años 70, pues la perspectiva estadística, es decir, bueno, ya tenemos unos repertorios, tenemos localizados la producción de una ciudad, de libros en determinadas ciudades durante el siglo XV, XVI, XVII,
Pues apliquemos la perspectiva estadística. Saquemos deducciones, cuántos libros de teología se imprimieron, en qué época se imprimía más una cosa o se imprimía menos otra, etcétera, etcétera. La producción editorial de las imprentas, del papel, de los libros en general, pues se puede estudiar estadísticamente y se pueden sacar unas conclusiones. Es verdad que no todo lo que se imprimió ha llegado hasta nosotros y entonces nunca sabemos, nunca vamos a obtener el 100% de los datos reales de lo que se produjo en aquellas épocas. Y ya por último tenemos los actuales estudios sobre el libro antiguo que son deudores de los procesos de automatización y de digitalización. La digitalización y la automatización han cambiado, y lo sabéis todos de manera espectacular, la idea o la forma de investigar. Yo hice mi tesis yendo todos los días a la biblioteca del Escorial, me sentaba allí 5 horas, me ponían 10 libros en la mesa y con mi bolígrafo entonces, ahora no me dejarían entrar con un bolígrafo en ningún sitio, y mis libros y mis fichas de papel, hice mi tesis doctoral. Ahora nos sentamos delante de una pantalla de ordenador, le damos a buscadores, si digo Google lo mismo me cobra una tasa o algo, pero a partir de ahí empezamos la investigación y sacamos a veces muchos mejores resultados que estando en una biblioteca, al menos en cantidad. Es decir, tenemos un mayor acceso a muchas fuentes de información y a lo que escriben otros autores. Bueno, esos procesos de automatización y digitalización que nos permiten acceder de una manera masiva a mucha información, también ha creado otras nuevas ideas de investigación. Una son las procedencias. Antes lo he citado y luego lo veremos a lo largo de esta conferencia. Claro, cuando en las bibliotecas se termina la catalogación de automatización de los libros, parece que se ha acabado todo, sobre todo si estamos hablando de libros antiguos, porque los libros antiguos no suelen reproducirse de la misma forma en las estanterías de una biblioteca como los libros modernos, que hay una producción continua, lógica y contemporánea. Claro, cuando se termina de hacerle el catálogo, pues los lectores empezamos y los investigadores seguimos pidiendo a los bibliotecarios información. ¿Y este libro de quién es? Y esta marca, y este es Libris, bueno, pues las propias bibliotecas, los propios investigadores, nos estamos dedicando como una prioridad a introducir en los catálogos los metadatos de las procedencias. Es ahora mismo una de las líneas de trabajo más habituales en bibliotecas de fondo antiguo. La otra, las encuadernaciones. En los primeros catálogos, la encuadernación se describía muy someramente. Ahora, en cambio, la encuadernación y el análisis de encuadernaciones es también otra prioridad de las bibliotecas. Y luego está la historia del libro de las bibliotecas, que eso es un clásico, pero que ha recuperado actualidad por este tránsito en que nos encontramos entre el libro en papel y el libro electrónico y nuestra recapacitación sobre qué significan las bibliotecas y si las bibliotecas van a desaparecer o no por culpa de la digitalización. Bueno, pues vayamos al pasado. Veamos cómo han respondido las bibliotecas a los grandes cambios. A lo mejor las bibliotecas de manuscritos tenían que haber desaparecido cuando llegó Gutenberg, pero no fue así. No fue así, las bibliotecas no desaparecieron. Bueno, y ahora ya en tercer lugar vamos a ir viendo, porque solo tengo media hora, y vamos a ir viendo algunos casos prácticos. Bueno, el primero que quería traer es sin libros. Porque normalmente solemos pensar que la investigación sobre el libro es porque tenemos el libro. Pero hay ocasiones en que el libro no está. Y en muchos casos el libro es un libro virtual que aparece en un inventario. Claro, cuando trabajamos con inventarios, con documentación de archivo, y todo lo hacemos, es una forma paralela de acercarnos al libro antiguo. Entonces voy a poneros aquí algunos casos. Este, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Es un inventario de libros españoles, como pone al principio, y que no tiene ningún tipo de dato sobre la época. Es verdad que en un ladito, veis ahí, hay un 1542 que puede despistar, porque alguien en el Archivo General de Simancas pues puso ahí Italia 1542. Ahí lo veis un poquito más grande. Claro, si nos acercamos al inventario y empezamos a leer, vemos ahí Pedacio Dioscórides Anazarbeo acerca de la materia medicinal por el doctor Andrés de Laguna. La primera edición de este libro
no es de 1542 ni de antes de 1542. La primera edición es de 1555. Por lo tanto, la fecha con la que el documento se catalogó en Simancas está equivocada. No podemos fiarnos de decir, no, que está en el documento. Bueno, pues no puede ser. Como digo, la primera edición es de 1555 y la más tardía de 1584. Entre esos años podría estar situado este inventario. Aquí tenemos la edición de 1555. Claro, ¿cuánto es posterior al 54-55? Bueno, pues vamos a ver el resto de los libros. Claro, un inventario que no en un catálogo, pues a veces dan muy poca información. Pues encontramos una historia imperial y cesárea por Pedro de Mesía, con esas posibles ediciones, 45 en Sevilla, 47 en Sevilla, en Amberes en el 52, a lo mejor era la de Amberes de 1552. Encontramos también la Historia General de las Indias o Historia de México por Francisco López de Gómara, Zaragoza, 52, Amberes, 54, Amberes, 54, la Cosmografía de Pedro Apiano, Amberes, 1548, 2 ejemplares de la Odisea de Homero, Amberes, 1550, 53, Bueno, pues si os habéis dado cuenta, hay una ciudad que teóricamente se repetiría mucho en este inventario de libros, que es Amberes. Hay varias ediciones que teóricamente no lo ponen en el inventario, pero sí sabemos que hay ediciones, muchas ediciones que pudieran ser de Amberes. Bueno, pues lo más probable es que el inventario sea sea un inventario de libros de viajes, un inventario de viaje, alguien que viajaba con estos libros y que adquirió la mayor parte de los mismos en Amberes en torno a 1555, 1559, que son las fechas en las que muchos de esos ejemplares fueron publicados en esa ciudad. No tenemos los libros, solo tenemos un inventario mal catalogado y estamos sacando información o hipótesis sobre un documento que aparentemente no nos dice nada, pero a lo mejor es que no hemos mirado bien. Si lo miramos el documento otra vez, encontramos en la 4ª línea Doctrina Christi por el doctor Constantino Quemada. E incluso podéis ver que ese libro ha sido tachado. Para aquel que conozca la historia religiosa de España en torno a 1559, pues esto data completamente el inventario. Quien hizo este inventario compró la Doctrina Christi del doctor Constantino sin saber que en el 58 el libro fue prohibido y se mandó recoger el mismo. Justo después de ese momento es cuando se tacha el libro y para precaución inquisitorial se añade quemada, para que nadie diga, ¿y dónde está este libro? No, se quemó. Esto nos permite datar el inventario de una forma muy clara en torno a estos años, 1558, 1559, como mucho 1560. Pero en un inventario siempre hay algo. Claro, los inventarios no tenemos los libros físicos, pero es una foto, entre comillas, de unos libros que existieron. Y entonces a veces aparecen pues lo que nos gusta mucho los bibliógrafos, que son las ediciones fantasmas, los libros fantasmas. Y es que si seguimos hasta la última línea, nos encontramos la Batracomiomaquia de Homero, traducida de verso griego en metro castellano. Todos los libros anteriores tienen una posible edición. La Batracomiomaquia, antes de 1559, no tiene ninguna edición conocida. ¿Qué hacemos con ese libro que aparece al final? ¿Es un fantasma bibliográfico o estaba allí? Y si estaba allí, ¿qué es? Bueno, pues lo más probable es que fuera un manuscrito. No nos lo dice. De ningún libro nos dice que sean impresos o de mano, pero justo el último es el que no tiene ediciones impresas conocidas. Al hacer el inventario es muy probable que se pusiera al final y por lo tanto fuera un manuscrito desconocido y que se ha perdido del mismo. A través de esto también es muy probable,
y eso estoy trabajando ahora, que el dueño de este inventario fuera Gonzalo Pérez, el secretario de Felipe II, y que tradujo la Odisea de Homero del griego al castellano y demás, obra de la que hay 2 ejemplares en este mismo inventario. Bueno, ahí está el fantasma. ¿Qué otros elementos podemos analizar en un libro antiguo y que nos evidencian a un poseedor sin necesidad de hacer hipótesis sobre un inventario donde no figura ni siquiera ese poseedor? Las encuadernaciones, los superlibros, los dono de edit, los eslibris, las huellas de lectura, los propios deterioros que presenta el libro, las iluminaciones o la decoración artística interna, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos y como ya creo que voy comiéndome el tiempo, ¿no? Me va quedando menos, pues voy avanzando. Los superlibros. Bueno, pues los superlibros son las marcas que pueden aparecer en la encuadernación. El primero, evidentemente, está señalando un caballero de Santiago. Cuando los eslibris son emblemáticos y no son nombres, nos crea mayor problema. ¿De quién era el emblema Relicturo Satis? Bueno, pues al menos aquí hay otra letra, una H, ahí hay una I, es Honorato Juan, el maestro del príncipe Don Carlos y obispo de Osma. Otras veces los superlibros son heráldicos y es más fácil identificar la heráldica, no siempre, pero en este caso aquí tenéis 2 ejemplares de la librería rica de Felipe II, los libros de la educación del rey, rey príncipe, y donde perfectamente se ve su escudo como príncipe y después la marca de la parrilla de la Biblioteca del Escorial, con las 2 propiedades, el superlibro heráldico propio de la encuadernación y luego la marca, que casi podríamos decir si estuviéramos en México, que son como marcas de fuego en las tapas de los libros en el Escorial. Otra información que podemos encontrar son los dono de edit. Aquí tenemos un eslibris, Antonio Agustín, obispo de Lérida, pero después en la parte inferior encontramos la anotación del propio autor que le regalaba el libro, en este caso a Antonio Agustín. No siempre los dono de edit están en la portada de los libros, sino que en este caso el dono de edit está en la cubierta. Puede parecer un superlibro, pero si os dais cuenta, no está marcando la propiedad, sino que está diciendo al divino Felipe, rey óptimo máximo. Bien, esto es un ejemplar de los poemas de Cristóbal Plantino, una de las primeras obras que imprimió en su imprenta y que dedicó a Felipe II. Y este es el ejemplar dedicado a Felipe II y regalado a Felipe II. Y que Plantino quiso encuadernar con este dono de edit que aparece en la propia tapa. Otros dono de edit se esconden en las orlas de las encuadernaciones, más vale maña que fuerza. Esto es una traducción de las coplas de Jorge Manrique al latín, que fue regalada también a Felipe II siendo niño en torno a 1540. Luego están las huellas de lectura. Ahí tenéis este artículo de Diego Navarro Bonilla. Huellas de lectura a veces se considera que son las que se refieren a la gestión de ejemplares, marcas de propiedad, eslibris, superlibros, esdono, dono de edit, asignaturas bibliotecarias, pero eso para mí son marcas de propiedad, no son exactamente huellas de lectura. Para mí huellas de lectura son las otras, los que manifiestan claramente que un lector ha hecho glosas, probaciones calami, censuras al libro que tenemos en nuestras manos y que ha llegado hasta la actualidad. Bueno, los eslibris los podemos encontrar en muy diferentes posiciones dentro de los libros. Ya hemos visto los superlibros, voy a ir un poquito más rápido, pero hay ocasiones en que los eslibris están escondidos. Aquí tenemos un libro, tiene su signatura tipográfica, tenemos una encuadernación que nos dice que la encuadernación es coeva, es contemporánea a la edición de este calendario romano, pero si digo, ¿dónde está el eslibris? ¿Dónde está el eslibris? Me dice, pues ahí no hay ningún eslibris. Bueno, pues a veces hay que mirar mucho, porque hay personas que ocultan sus eslibris, AM. Y ahí diréis, AM, porque usted dice que es un eslibris, ¿de dónde saca usted que AM es una marca de propiedad de un lector? ¿Y quién es ese lector? Claro, si yo doy a la siguiente foto, Benito Arias Montano, y me dirán, bueno, el fantasma es usted, de una AM, ¿cómo saca que es Arias Montano? Bueno,
es la ventaja de las bibliotecas históricas, como el Escorial. Los libros han llegado en su momento. La propia biblioteca tiene sus inventarios, sus catálogos, su documentación de archivo. Y sabemos que hacia 1583 Benito Arias Montano, que es bibliotecario del Escorial, ofrece al monasterio una gran parte de su biblioteca para que escoja aquellos libros que considere que son útiles tanto para la biblioteca como para el colegio que hay en San Lorenzo, para los estudiantes del colegio. Este libro y otros que aparecen en ese listado se adquirieron para la Biblioteca del Escorial y todos tienen AM o ya un libris más completo, Benedictus Araeus Montanus, sobre el cual no hay ninguna duda. Si este libro estuviera fuera del Escorial, y habrá alguno que esté fuera del Escorial, ese AM es inidentificable, pero gracias a que está en una biblioteca histórica, gracias a que está en un contexto histórico determinado, toda esta información no se pierde, o al menos es posible recuperarla siglos después si se manejan todas las fuentes. Como digo, también las huellas de lectura pueden delatar al autor de esos comentarios. Y aquí os voy a mostrar un ejemplar de la crónica del Santo Rey Don Fernando III, impreso en Sevilla en 1516. Solo hay 2 ejemplares en el mundo y este es el único que está completo, que Francisco Guerra donó. La Universidad Complutense compró a este bibliófilo español que estuvo exiliado en México después de la guerra civil. Bueno, pues el libro no se sabía muy bien cómo había llegado a Francisco Guerra, lo adquirió a la familia Velasco, santanderina, pero había una persona que había leído el libro previamente e hizo una serie de anotaciones. Ahí podéis ver un año. Es letra del siglo XVIII, hay que saber paleografía. Luego aquí abajo en el colofón aparece otra anotación de la misma letra del siglo XVIII. Aquí no lo vais a ver porque es que la tinta está muy desvaída, pero pone esto. Otras 5 ediciones sin esta que no conoció, refiere el señor Cerdá. Prólogo, Alonso el Sabio, de Mondéjar, página tal. Bueno, la anotación en sí parece inocua, pero es exactamente lo mismo que el historiador cántaro Rafael Floranes dijo de este libro en uno de sus manuscritos. ¿Es de Floranes el libro? Bueno, pues si seguimos buscando esas huellas de lectura, ahí arriba vemos otra anotación. Ahí la ampliamos. Y dice, ver la manuscrita mía del año 1344. Ahí ya el señor que ha hecho las anotaciones está delatando. Está diciendo que tiene un ejemplar de la crónica de 1344. Y entonces vamos a la correspondencia de Marcelino Menéndez Pelayo y nos dice que a su amigo Ramón Menéndez Pidal que ha adquirido un manuscrito de la crónica de 1344 que poseyó Floranes. Todo parece indicar que es Floranes. Bueno, pues hasta aquí es una hipótesis, todo parece tener sentido, hasta que una alumna de TFM de mi facultad hizo un estudio de la biblioteca de los Fernández Velasco en el Palacio de Soñanes y la familia le entregó una caja de galletas. Y en la caja de galletas habían guardado el catálogo en papeletas de la biblioteca familiar. Y ahí estaba la papeleta de este libro y ahí ya habían anotado a principios del siglo XX que este libro se lo había comprado el Fernández Velasco a el Marqués de Santillana de entonces, no el del siglo XV, y que el Marqués de Santillana lo había adquirido a los herederos de Floranes. Y por lo tanto, la procedencia del libro, las anotaciones, en este caso, sí que eran coincidentes con la hipótesis original. Pero hay algo más que analizar en la crónica. Un libro antiguo no penséis solo que son el texto, si es tipografía gótica, si es tipografía redonda, también tiene muchas ilustraciones. Y este libro de 1516 tiene algo extraño. Y ese algo extraño es que normalmente cuando esto se describe, se tiende, o casi siempre se ha hecho así, que los 2 frailes que tenéis ahí están ofreciendo el libro al rey. Claro, el rey es Fernando III el Santo, en 1516 ya muerto. No están ofreciendo el libro al rey. El grabado representa toda escena. Los frailes se lo están entregando a ese otro individuo que alarga la mano y lo recibe. Pero si vamos
volvemos la hoja y vamos a la dedicatoria. Está dedicado a Fernando Enríquez, alcaide mayor de Sevilla, capitán general, capitán militar de Sevilla. Fernando Enríquez era una persona de bastante edad en 1516. Si nos fijamos en el personaje, es bastante más joven e incluso de altura no es muy alto. ¿Quién es este que recibe el libro? Pues no es Fernando Enríquez, es el infante don Fernando de Austria, el hermano de Carlos V, que en 1516 iba con su abuelo Fernando el Católico a Sevilla. ¿Qué mejor que regalarle al infante un libro de su antepasado, el santo rey Fernando III el Santo? Pero ¿qué ocurrió? Como ya sabemos, Fernando el Católico muere camino de Sevilla, parte de la nobleza quiere proclamar a Fernando como el gobernador de Castilla en vez de a su hermano Carlos, que es el extranjero. Cisneros apresa a Fernando y entonces en esa situación política el libro pierde toda utilidad y se cambia la dedicatoria, se dedica a otro Fernando que está en Sevilla, pero claro, la estampa, el grabado, el taco xilográfico tan magnífico no es destruido, sino que es reutilizado y el origen del libro a quien iba dedicado solo queda en este grabado de 1516. Luego están los deterioros. Los libros tienen muchos deterioros y también ellos nos cuentan muchas cosas. Si se ha quemado, si se ha mojado, si se ha ensuciado. Pero también hay otros deterioros que son esos lectores que no hacen lecturas, no hacen glosas, sino que simplemente garabaratean los libros, los manchan, los hacen monigotes. Bueno, pues también los deterioros son interesantes. Y ahora vamos a otro ejemplar de la crónica del santo rey don Fernando III el Santo. No la de 1516, sino el ejemplar de 1526, la segunda edición. Y este tiene ya un ex libris, est principis. Este libro es del príncipe. ¿Qué príncipe? Bueno, 1526, y luego si vamos al colofón y vemos esta marca de la almohadilla, esta marca de la almohadilla aparece como marca de lectura, libro leído en los libros escolares de Felipe II. Por lo tanto, este es un libro que se compró para el príncipe Felipe II. Y es el único que tiene su propio ex libris. Pues podemos suponer que esto es su letra hacia 1540 en que se compró este libro. Pero cuando empezamos a leer el libro, pues nos encontramos que en las primeras páginas aparecen pues estos deterioros de un lector que se dedica a pintar gorros boca abajo, que hace diferentes garabatos y que además, no me voy a entretener mucho en ello, anota determinadas partes del texto y las va corrigiendo. Hace una caricatura, aquí de un señor calvo con una barba, hace aquí otro dibujo que pudiera ser con este pequeño gorro puntiagudo, tiene un cierto aire africano. Bueno, pues esto lo consideramos un deterioro. Incluso si yo fuera un libro anticuario del siglo XIX, habría mandado lavar todos estos dibujitos para poder venderlo más caro. Pero afortunadamente este libro no fue lavado y mantuvo estas probationes penne, dibujillos, en los márgenes de las primeras hojas. Y la persona que hace los dibujos pues tiene cierta creatividad. Aquí vemos en la parte inferior de la hoja cómo ha pintado una especie de sultán turco. Hemos perdido parte de la imagen, del dibujo, porque el libro se reencuadernó y aparece guillotinado en la parte inferior, pero aún así se percibe bastante bien lo que quería dibujar. También encontramos probationes penne, señor don Pedro Manuel, abecedarios, A, B, C, D, F, G, H, I, rúbricas, es decir, las típicas probationes penne que se van distribuyendo en todas partes. Un griego, un romano, algo parecido con un casco a la griega o a la romana, más probationes penne, rúbricas. Bueno, y ya llegamos a casi al final de los primeros cuadernillos. No hay más dibujos en el resto y aparecen unas Cs, unas Ps, unas Ds y este dibujo que nos puede despistar un poco, y a mí me despistó, y esto qué es, y esto qué es, y esto qué es. Entonces, cuando yo a mis alumnos el Escorial les saco este libro y les hago la misma pregunta. Como tenéis los micrófonos apagados y yo voy mal de tiempo, pues no voy a esperar a que me contestéis. A lo mejor en esta perspectiva nos cuesta saber lo que es,
pero si damos la vuelta al libro, vamos a virtualmente a darle la vuelta al libro, ¿esto qué es? ¿Son dos piernas con sus zapatos? ¿No será que la propia persona sentada en la mesa está dibujando sus piernas mientras está sentado? ¿Y a quién pertenecen estas piernas? Bueno, pues esto es como Agatha Christie o Hercule Poirot. Pues si el libro de Felipe II, el libro se le compró para la educación de Felipe II, el libro Biblioteca Histórica, hacemos su análisis. Felipe II, este libro lo mantuvo en su despacho del Alcázar hasta 1598. No entró a la biblioteca del Escorial hasta 1603. Y cuando entra a la biblioteca del Escorial, se encuadernó con dos incunables y al encuadernarlo con otros dos libros, se reencuadernó, lógicamente, y se guillotinó. ¿En qué momento se pudieron hacer los dibujos? Porque podríamos pensar que esto es un fraile del Escorial, pero el libro se guillotinó, se reencuadernó. Por lo tanto, lo más probable es que estos dibujos sean del príncipe Felipe y que estas piernas sean del propio Felipe II. Y si vamos al arte, pues comparemos Tiziano, Felipe II como rey de Inglaterra, pero si son sus zapatos, si sus calzas y sus medias. En fin, que con esto quiero deciros una cosa. Los libros antiguos son testimonios históricos y hay que leerlos de la cabeza a los pies. Y también, en el caso de los personajes históricos, los libros nos hablan de sus cabezas y en este caso también nos hablan de sus pies. Así que muchas gracias. José Luis, genial, genial. O sea, y esto la verdad es que, o sea, se acopla con lo que estaba diciendo Ángel hace 2 días, es decir, con su sobre las probaciones. Y una cosa que has dicho que es también muy importante, es decir, ya con la digitalización de todos estos libros es mucho más fácil de estudiar esto. Actualmente se puede ver mejor estas anotaciones en la digitalización que en el original. O sea, se pueden ampliar hasta detectar los detalles más mínimos. Y bueno, pues vamos a tener tiempo para preguntas después. Ahora me toca presentar a Óscar, que no hace falta presentarlo, pero lo voy